buenas noches. Les habla Leticia Callava. Esta noche les presentaremos El vuelo del amor. La historia de una hazaña, de un hombre cuyo amor por su familia lo llevó a enfrentar lo que parecía imposible y vencerlo. Orestes Lorenzo Pérez era un joven oficial de la selecta Fuerza Aérea Cubana cuando en 1991, hastiado de las mentiras e hipocresías del régimen castrista, huyó de Cuba, llevando como único equipaje, muy cerca del corazón, una foto de su mujer y de sus hijos. Desde el mismo momento de su llegada a tierras de libertad, él comenzó una tenaz campaña alrededor del mundo por tratar de lograr la libertad de sus seres queridos, mantenidos como rehenes de las autoridades castristas. El tiempo pasaba, y en los oídos de Orestes resonaba una y otra vez la promesa que le había hecho a Vicky de que, pasara lo que pasara, él regresaría a buscarla, hasta que un día, en el más absoluto secreto, se montó en este pequeño Cessna 310, voló hacia Cuba y en apenas unos instantes rescató a su mujer y a sus hijos. Esta noche tenemos el gusto de presentarles a ustedes esta hermosa historia de amor y de heroísmo. Para ello, utilizamos entrevistas inéditas hechas a los protagonistas y a los que ayudaron a la proeza. Y una reconstrucción que con imágenes recién filmadas en Cuba reproduce paso a paso el vuelo del amor. No la abandonaría nunca. El amor de nosotros era por encima de todo. No sabía si iba a ir en barco, en un globo, a nado, en un avión, un helicóptero, no sabía, pero yo iba a ir por ahí. La hazaña de Orestes Lorenzo ha quedado grabada para siempre en las páginas de la historia. El amor por su familia, que lo llevó a rescatar a su mujer y a sus hijos de la dictadura castrista, ha marcado un hito en la lucha de la fe y la razón, contra el odio y la maldad. Pero, ¿quién es este hombre? ¿Cuáles fueron los motivos que cambiaron a este prometedor oficial de la selecta Fuerza Aérea Cubana y que un día lo obligaron a montarse en un MiG-23 y volar a toda velocidad hacia tierras de libertad? Recuerdo una vez en la casa, los amigos de mi padre reunidos, yo tendría unos 7 años, y mi padre me llamó donde estaban sus amigos, estaban discutiendo el tema este de los que iban a Estados Unidos, y me dijo: Orestico, dime una cosa, si mañana tu madre y yo decidiéramos irnos para Estados Unidos, ¿qué tú opinarías al respecto? Y yo le dije: bueno, prefiero verlos muertos antes que traidores a la patria. Un niño de 7 años hablando así es un crimen. Y mi padre se sintió orgulloso, ¿no? Como padre ante sus compañeros. Yo vi en su mirada la aprobación, el orgullo, y como niño al fin, que le da satisfacción a su padre, también me sentí orgulloso de lo que decía. Y Orestes creció y vivió bajo el espíritu de la consigna de que primero la patria y después la familia, hasta que llegaron los turbulentos y decisivos días del año 1989. Estando en Rusia, por segunda vez en pleno fervor de la perestroika, yo empiezo a recibir información, a conocer cosas que no sabía. Y, por ejemplo, por primera vez leo de los crímenes de Stalin. Se hablaba entonces de 43 millones de víctimas de Stalin. Y el joven oficial de la Fuerza Aérea Cubana fue uno de los que leyó, con creciente asombro, el largo rosario de crímenes y atropellos que se escondían bajo la palabra socialismo. Y después veo a Fidel Castro desenfrenadamente prohibiendo todo tipo de publicaciones que contaban la verdad, que contaban la historia, evitando que los hombres supieran la verdad de lo que ocurrió, de lo que ha ocurrido en el mundo, de lo que ocurre fuera de las fronteras de Cuba. No quiere que su pueblo sepa la verdad. ¿Por qué tiene que pensar el pueblo? Y ya me generó una gran desconfianza. ¿Bajo qué derecho? ¿Por qué él tiene que pensar por mí? ¿Quién es él para decidir lo que yo puedo y lo que no puedo saber? Yo tengo un cerebro en mi cabeza. Yo quiero respetarme a mí mismo como individuo. Yo tengo derecho a saber las cosas y hacerme mi propio juicio. O sea,
llegó un momento en que yo me vi confrontado a mí mismo. Y comienzo por primera vez a pensar en mi vida no como un político, no como un militar, no como un hombre que se debe a la patria, al partido, al gobierno, sino como un padre, como un marido, un esposo, un hombre que se debe ante todo a su familia. Y comienzo a hacer un recuento de mi vida desde niño. Y siento más rabia aún de recordar todas las cosas, la vida que yo tuve, que nunca tuve un juguete, nunca tuve una fantasía, que con mis manos de niño, con 9 años de edad, ya yo tenía un fusil de combate en las manos. Y yo me decidí, me hice mi propósito de no permitir eso para mis hijos. Pero bueno, ante la imposibilidad de discutir abiertamente esas cosas, de guardar silencio y tragar, yo llegué a cuestionar mi dignidad individual, mi decoro. Y yo me dije, ¿hasta qué punto yo soy un hombre digno? Yo soy un hombre que tiene decoro. Y yo pienso que se puede vivir sin riqueza, se puede vivir en la pobreza material, pero no en la pobreza espiritual. Yo necesitaba de mi dignidad y de mi decoro. Y la única forma de rescatarlo era expresando mi negativa a servirle. De la única manera que yo podía expresar mi negativa a servirle y a la vez sobrevivir, no morir como un mártir, ahí era escapando del mundo. Y Lorenzo escapó. Logró sentirse libre por primera vez en muchos años, pero su corazón continuaba prisionero. Prisionero de la imagen de su esposa y de sus hijos que se habían quedado atrás. Cuando regresemos, los planes que comenzaron a generar las autoridades cubanas con el fin de tratar de romper lo que ningún poder humano, por grande que se fuera, puede romper: el amor. Desde el mismo día en que el mayor Orestes Lorenzo Pérez escapó de Cuba, comenzó el tenaz acoso contra su familia. Las autoridades cubanas sabían muy bien que el ataque había que concentrarlo en su esposa, en tratar de romper los fuertes lazos amorosos que los unían y lograr, a como diera lugar, rendir a Vicky, sembrando en su corazón una y otra vez la perfidia idea de que en un corto plazo Orestes se olvidaría de ella. Desde que Orestes se fue, ese mismo día, yo tuve una entrevista, que no fue tan entrevista, fue un interrogatorio bastante extenso, por lo menos de 2 horas, donde me estuvieron haciendo, querían que le contara mi vida y todos los detalles para ver si tenían algo, buscar algo para poder manchar la imagen de Orestes. No encontraron nada, entonces al otro día me envían una psicóloga militar. Esta psicóloga militar estuvo haciendo trabajo conmigo hasta hace un tiempo. Ella lo que trataba de una forma u otra era de que yo dejara de amar a Orestes. Desde el primer día me dijo, pero es que él te ha traicionado a ti, no es solo al país, es a ti. Tú jugabas con ellos, tú les hacías pensar al gobierno de Cuba que sí, que en efecto él ya no te quería y todo. No, ¿Cómo tú lidiabas con esa situación? Jamás. ¿Te quedabas callada o qué? No, yo siempre mantuve ¿Tu postura? Sí, bien firme, que yo a él nunca lo dejaría de amar. Y que yo con él, bueno, con él o sin él, pero yo iba a estar siempre, no sé, no lo abandonaría nunca. El amor de nosotros era por encima de todo. No me interesaba la política, no me interesaba era estar al lado de Orestes. La frustración para ellos de haber sido inmensa. Claro, ellos trataron, ¿no? Después me decían, fíjate, él es joven, bien parecido, cuando lleve unos meses allá, se va a olvidar de ti, tal vez se vuelva a casar. Yo le decía, no, yo sé quién es Orestes y yo sé cuánto me ama y cuánto lo amo yo a él. A mí eso no me preocupa. Yo un día le dije a esa psicóloga, usted no sabe lo que es amar. ¿Qué te dijo ella? Ella me dio la razón. Él me dijo, es verdad. Se quedó, porque es que ella no pensó lo que yo le iba a decir, ¿no? Y se quedó así, dice, es cierto. Yo nunca hubiera hecho los sacrificios que tú hiciste. Digo, pero es que yo no los vi como sacrificio. Yo los vi que yo necesitaba tener a Orestes y yo me fui para donde tuviera que irme, pero yo me iba para el lado de Orestes. Y es que para los representantes de una dictadura cruel y represiva, les es imposible entender que el amor es más fuerte que cualquier ideología, mucho más fuerte que el tiempo, la distancia y el olvido. El sentimiento del amor
Yo he tratado de encontrarle una expresión, una manera de explicarlo, y es más que lo que uno quiere dar, es sentir que hay otros seres que dependen de uno. Cuando uno ama al bebé, al niño chiquito, uno lo ve indefenso, tú sabes que eres imprescindible para él. Yo he sentido que para Vicky yo he sido también algo así, imprescindible. Y ese sentimiento entre la amargura, el temor de lo que le pueda pasar, ese instinto de proteger a ese ser es lo que yo llamo el amor, esa interdependencia. Y que uno no puede vivir sin él. Yo no puedo vivir sin Vicky, no puedo construir mi vida sin ella. Y tan imposible le parecía la vida sin Vicky, que un día, ante la posibilidad real de perderla, se acordó de algo que él creía haber olvidado para siempre. Los hombres somos ingratos, nos acordamos de Dios en los momentos difíciles, aunque lo hayamos negado desde nuestra existencia. Vicky tuvo un momento muy difícil que casi muere estando en la Unión Soviética. Casi me la matan. En una de estas barbaridades que hacen los médicos allá. Y ella está ingresada en el hospital y yo tengo que regresar a casa con los niños. Ella está muy grave. Y yo dormía a los niños. Y eran como las 3 de la mañana y yo, desde luego que no podía dormir. Yo estaba muy consternado. Y por primera vez, acostado en la cama y mirando al techo, y yo decía, por favor, Señor, no me la lleve. Fue la primera vez que yo hablé con Dios. ¿Qué tipo de mujer es Vicky que te llevó a llevar a cabo esa hazaña? Que no te olvidaste de ella, que hiciste la promesa y que la fuiste a buscar. Bueno, Vicky es ante todo una mujer que ama. Es una mujer que yo sé que daría todo por mí, como yo lo doy todo por ella. Te contaba con un amigo mío, con la intención de ayudarme en este estado de desesperación que yo estaba aquí. Un día va a verme a mi casa, se sienta conmigo y me dice, Oreste, mira, tú tienes que ser realista. Vicky en cualquier momento se va a cansar de esta espera, se va a buscar otro hombre y tú debes ir pensando ya en buscarte otra mujer, porque ellos nunca la van a dejar salir. Y yo lo miré y le dije, tú no conoces a Vicky. Ni amigos ni enemigos llegaron a entender nunca que estos dos seres estaban unidos para siempre por un sentimiento, por una necesidad que ningún poder sobre la tierra podía romper. Lo conocí muy joven, fue mi primer novio, o mi único novio, y desde ese entonces él me enseñó a amarlo, así como lo he amado, y yo lo voy a seguir amando toda la vida. Las separaciones siempre fueron muy duras para nosotros, porque realmente yo lo necesitaba tanto. Pero cuando estamos juntos, me parece que nunca nos hemos separado, porque nos damos todo lo que no hemos podido darnos en todo ese tiempo. Él siempre ha sembrado en mí toda ilusión, toda esperanza. Estuvimos muchas veces separados, como ya le hemos dicho, y no me ha faltado ni un minuto esa ilusión por él. Ahora, en este tiempo que fue más duro, porque ya además teníamos 2 niños, nunca temían que no me fuera a recoger, que no nos fuéramos a ver. Si yo tenía que esperar 20 años por él, yo lo hubiera esperado. Y solo su corazón sabía que la promesa del ser amado no eran meras palabras, que él la cumpliría contra viento y marea y saltando por encima de cualquier obstáculo, por grande y poderoso que éste fuera. Él me dijo, tengo que hacer esto y lo voy a hacer por ustedes. Y yo más de un año no voy a estar separado de ti. Yo te vengo a recoger. No sé cómo, ni en qué forma, ni cuándo, pero yo no resisto estar mucho tiempo sin ustedes. Y Lorenzo cumplió la promesa que le hiciera a su esposa, pero para ello tuvo que recorrer un largo camino lleno de esperanzas y decepciones,
lleno de hombres y mujeres que le abrieron su corazón y de otros que le dieron la espalda. Eso se lo contaremos cuando regresemos. Apenas había descendido del avión con que logró escapar de Cuba y ya Orestes Lorenzo iniciaba una larga y dolorosa campaña por lograr la libertad de su mujer y sus hijos, mantenidos como rehenes por el gobierno cubano. En esta lucha desigual, él conoció el desdén y el orgullo. Mientras un pequeño grupo de amigos le brindaba su corazón, muchos poderosos no quisieron ayudarlo y se negaron a tenderle una mano, escribiendo falsas excusas que de nada le servirán para defenderse de la historia. Pero al llegar aquí, descubro un mundo para mí nuevo. Descubro un mundo de libertad, un mundo de miles, cientos, millones de personas sensibles, padres, madres que nos daban su corazón y luchaban por nosotros. Pero un mundo de gente poderosa que no tiene sentimientos. Creo que la vida en su dialéctica me ha traído que los buenos somos mayoría, pero los malos, aunque son minoría, ocupan posiciones más firmes porque luchan por el poder. Los buenos luchan por dar, los malos luchan por obtener prebenda. Y ocurre que los políticos no tienen sentimientos, tienen intereses. Y dentro de esta campaña de lucha alrededor del mundo vi que era muy difícil convencer a la gente que podía estremecer la sociedad, el mundo, para lograr la libertad de mi esposa y mis hijos. Les costaba trabajo porque los intereses predominaban sobre los valores éticos que ellos tenían. Yo no puedo entender todavía a estas alturas que Gorbachev me dijera a mí en México de no hacer declaraciones públicas al respecto. Es de interés político, no estaba defendiendo mis intereses, sino los de 2 niños que estaban en Cuba y otra lista de rehenes que le di. Y así muchos hombres. Yo miraré eternamente al presidente Bush por lo que dijo de una manera pública, valiente. Felipe González en España, cuando lo confrontó una periodista en conferencia de prensa, respondió de una manera que yo catalogo de cobarde. Dijo que sí, que iba a intervenir, pero que él consideraba que en esos casos siempre las gestiones eran mejor hacerlas por debajo, que no se enterara nadie. O sea, yo no puedo ver dónde existe una frontera entre lo que es la política y el sentimiento humano hacia un niño indefenso que necesita protección. Pero al mismo tiempo que Lorenzo se daba cuenta de que el camino de los reclamos internacionales no iba a tener resultado y comenzaba a pensar en su atrevido plan, alrededor de él se fue formando una pequeña pero solidaria familia. Una de las cosas más lindas que tiene esto es que, a pesar de todas estas frustraciones que yo te hablaba del mundo y de la gente poderosa, y demuestra que a pesar de que hay un mundo moderno donde cada día se pierde más la fe y la confianza en los individuos, en los amigos y todo, yo creo que esto es muestra de que sí hay gente en la que se puede creer, y te lo dice el corazón, no la mente. Gente en la que se puede confiar, gente que son familia. A la cabeza de esta familia se puso Armando Valladares, el expreso político cubano cuya fundación a favor de los derechos humanos hizo suya la justa causa de Orestes, apoyándolo desde los tiempos de la campaña internacional. El hombre cuya mano amiga lo sostuvo en los momentos negros de la desesperanza y lo ayudó a seguir adelante. Y bueno, Armando desde luego era el foco central, la primera persona con que yo hablé, le dije mis planes. Otro miembro de la fundación también se integró al valeroso grupo. Cristina Arriaga, que es la hermana que nunca tuve y Dios me la dio aquí en los Estados Unidos. Elena, que la amistad con Elena me llegó muy difícil, porque cuando fui a conocer a Elena, yo decía en una conferencia de prensa, desafortunadamente es muy rica, y la gente se echó a reír y me decían, desafortunada. Digo, no, estoy hablando en serio, desafortunadamente. Porque cuando yo supe que iba a conocer a Elena, yo no quería ir a conocerla. Porque las personas que tienen mucho dinero, generalmente hay mucha gente pidiéndole, y yo no necesitaba dinero. Yo necesitaba fe, yo necesitaba gente que comprendieran lo de mí, que gente que fueran capaces de luchar. Primeramente lo conocí en una reunión de la Asociación Cubano-Americana, y él iba por primera vez a hablar en público en la manifestación que hubo en Nueva York. Y esa es la primera vez que yo fui a una manifestación. Me encantó la manifestación esa. Y lo vi a él hablar allí sobre su familia y el deseo, la necesidad que tenía de reunirse con ellos. Y me pareció que era una persona tan
sincera. Y Elena fue la que puso alas al corazón de Orestes para que fuera a buscar a Vicky. Ella fue la que puso en sus diestras manos de piloto el imprescindible avión. Listo el plan, hacía falta un enlace con Cuba. Y como traídas por la divina providencia, aparecieron las dos mexicanas, dos palomas mensajeras que al oír a Orestes estuvieron dispuestas a todo por ayudarlo. Fíjate que llegó este muchacho que se llama Orestes, un muchacho con un carisma y una emoción en su cara y sus ojos como que querían llorar, y me empezó a platicar de cómo amaba a su esposa. Yo estaba involucrada en el mismo instante. Digo, Virginia se involucró sin conocerlo. Era nada más el hecho de un ser humano tan hermoso que estaba hablando de amor. Y él me decía, dile a Vicky esto, dile a Vicky lo otro. Hasta que le dije, mira, yo soy mujer, ¿sí? Yo le voy a decir a Vicky todo lo que tú quieres que le diga, no me tienes ya que decir más. Y este pequeño grupo de hombres y mujeres se lanzó contra lo imposible, seguros de que el sentimiento que latía en el corazón de Orestes y que le mantenía viva la llama de la esperanza, rompería los muros, saltaría por encima de todo y de todos y convertiría en realidad ese plan. Cuando regresemos, el plan que para todos era un suicidio y que solo la ayuda de Dios podía convertir en un éxito. La imagen de Orestes Lorenzo Pérez pidiendo la libertad de su familia en las calles, reuniones y foros internacionales se había hecho familiar. Muchos lo apoyaban. Otros no le hacían caso, pero muy pocos sabían que el amor que este hombre sentía por su mujer y sus hijos iba mucho más allá. Era mucho más fuerte, que estaba dispuesto a todo para tratar de recuperarlos, convencido de que su vida no valía nada sin ellos. Yo le había dicho a Vicky al día que me iba, que si al año ellos no habían salido de Cuba, yo intentaría mis planes para sacarlos a ellos. No sabía si iba a ir en barco, en un globo, a nado, en un avión, un helicóptero, no sabía, pero yo iba a ir por ahí. El tiempo pasaba y las gestiones internacionales no daban ningún fruto. La imagen de su mujer y sus hijos era una herida lacerante que día a día le quemaba el corazón. Comencé a planificar cada cosa. Pero no es fácil decir voy a Cuba a buscar un avión. Yo quería hacer las cosas y hacerlas legalmente en lo posible. Yo no quería romper las leyes de este país. No quería comprometer a otras personas. Al mismo tiempo, la seguridad de los agentes cubanos de inteligencia que hay aquí en Miami me venían a ver. Oye, tenemos hasta hombres ranas me ofrecieron para que yo fuera a buscar a Vicky. Pero él no cayó en la trampa y se alejó de Miami para comenzar a trabajar en absoluto silencio por la libertad de su familia. Tenía que aprender inglés, tenía que sacar mi licencia de piloto para irlos a buscar en un avión o un helicóptero. Tenía que aprenderme el sistema de tráfico aéreo de los Estados Unidos para lograr todo esto. O sea, desde el punto de vista legal, poder volar sin problemas dentro de este país y solo. Y tenía que hacer un estudio minucioso y detallado del sistema de defensa antiaéreo cubano. Yo había previsto varias variantes. Déjame decirte que yo tuve un primer plan para ir a buscar a Vicky en un helicóptero al estadio o la pista que hay ahí de jugar fútbol, que está en el Martí, en Malecón IG. Ahí mismo te hubieran lanzado. Ahí mismo me iba a tirar en un helicóptero a buscar a Vicky. Pero ese plan falló porque, como había que comprar, los costos de los helicópteros eran terribles. Descartada la posibilidad del helicóptero, se impuso entonces la variante del avión. Y la otra variante que yo pensaba era a las 4 de la mañana aterrizar en el Malecón de La Habana, a 3 cuadras apenas de casa de Vicky, a rescatarla a ella. Pero el Malecón, esto también en el avión, tenía el problema de que como se ha convertido en una zona de turismo y tráfico o sea, el lugar donde están los jineteros y todo esto, hay una concentración grande de policías hasta la mañana prácticamente. O sea que la probabilidad de que hubiera una perseguidora por allí, que hubiera más policías o cualquier hombre, cualquier muchacho de estos en una bicicleta era muy grande. Así que hubo que descartarla. Y nos decidimos por aterrizar en la carretera esta de Varadero. Decidido el lugar y la fecha, las mexicanas, cual fieles palomas mensajeras, partieron hacia Cuba llevando las instrucciones de Orestes. Cuando ellas llegaron, ya yo sabía que ellas me traían algo muy grande. Porque esa visita de Orestes en México, esa llegada de ella,
algún mensaje, algo muy importante me traían para que ellas hubieran llegado. Además, Virginia no iba a ir en ese viaje, venían 2 amigas de ellas nada más, y ella llegó en el viaje. Cuando yo la veo, ella me abraza y en el abrazo me dijo tantas cosas, y entonces me dijo, quiero decirte algo. Y entonces fuimos a un cuarto, ahí me enseña el mensaje de Oreste. Ahí sí no hablamos una palabra porque como estaban los micrófonos, nadie pudiera enterarse. Leo detenidamente aquel papelito, me lo aprendí inmediatamente, todo lo grabé perfectamente y me decía, ¿tú estás segura? ¿Ya tú lo puedes quemar? Y yo le decía, sí, sí, sí. Todo esto era con un papel, nosotros nos escribíamos. Ella me decía, ¿tú estás segura? ¿Ya te lo aprendiste? ¿Quieres probar? Y mientras las palabras de su amado se grababan al fuego en el corazón de Vicky, Orestes ultimaba los preparativos del vuelo. Empiezo a negociar el avión. En esto estoy buscando el dinero. Elena se entera, manda a Elena el dinero a la Fundación Valladares. La Fundación Valladares me manda un cheque a mí inmediatamente con el costo del avión. Compro yo el avión a nombre de la Fundación Valladares. Hago un vuelo en Columbus ese viernes y por la noche me llaman Virginia a mí. Oye, llegué y me explica que vi que lo recibió todo, que fueron a Varadero, y todo esto ella hablando conmigo un poco en clave, que le compró unos pulóveres naranjas y unas gorras naranjas para que se vieran mejor, y que ella aseguraba que ella iba a estar en la consulta del médico sobre las 5:45. Entonces digo, 5:45 exactamente, perfecto, todo coincidía. Cuando regresemos, las imágenes inéditas del testimonio que dejó Orestes Lorenzo por si lo capturaban, y además una reconstrucción fiel del vuelo del amor. Y llegó la fecha señalada, pero la noche antes Orestes Lorenzo sintió la necesidad imperiosa de dejar una explicación de lo que intentaba, de limpiar de toda responsabilidad a los que lo ayudaron, y se paró delante de una cámara de video y apenas controlando la emoción que lo consumía, grabó este testimonio inédito. El propósito de esta afirmación es, en caso de que yo sea capturado en Cuba, no sabemos, desconozco las patrañas, las cosas que pudiera tramar el gobierno cubano, las declaraciones que pudiera hacer después, las acusaciones que pudiera hacer y las palabras que pudiera poner en mi boca. Este video lo dejo en manos de amigos en los que confío plenamente y que harán el uso apropiado de él en el momento oportuno. Por su parte, al otro lado del mar, Vicky trataba de ahogar los angustiosos sentimientos de esa última noche con su familia en Cuba y trabajaba febrilmente en los preparativos del viaje. Esa noche, por supuesto que no dormí. Mis hijos sí los hice dormir temprano y entonces empecé a preparar todo lo del viaje. Tenía que preparar alimentos para ellos suficientes porque no sabía las horas que yo me iba a mantener ahí en la playa. Y bueno, a las 7 de la mañana yo me levanto, ya salgo del cuarto, yo no había dormido, me había pasado, el resto de la noche me lo pasé leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios por que nos ayudara, que lo pudiéramos lograr, que eso es lo único que yo pedía, estar con Oreste, nada más, poder lograr estar con él. Y esa fe yo creo que fue lo que me hizo hacerlo todo, porque yo depositaba en toda mi vida, pero que me ayudara a llegar a donde estaba él. A pesar de los esfuerzos por ocultar lo que le quitaba el aliento, sus padres descubrieron en su rostro que algo raro pasaba. Mi padre se levanta y me dice, ese viaje tuyo está extraño. Dígole, papi, por favor. Dice, yo lo sé que está extraño. Digo, papi, por favor. Queriendo decir los micrófonos. Digo, ¿está bien? Y ya, yo no le dije nada más a mi padre. No le dije nada y sin embargo, algo él se dio cuenta, me despedí de todos, desperté a mi hermana, le di hasta un beso, a ella le extrañó, le digo, no voy a Matanza, pero es que yo no podía irme sin despedirme de todo. Mi sobrina dormía al lado mío, esa es como una hija, le di los besos, fui a donde estaba mi hermano y entonces bueno, salí, mi mamá estaba en la puerta, mi papá igual, y ellos, sin decirnos nada, pero yo creo que ellos en su de padre y de madre lo conocieron. Me fui, ellos no sabían ni que yo tenía dinero.
Y unas horas más tarde, mientras Vicky rezaba por él en una playa desierta, Orestes abordó su avión, prendió los motores y puso rumbo a la proeza. Yo voy a muy baja altura, el día era magnífico, había muy buena visibilidad. Yo voy volando por el Loran, que es un sistema de navegación bastante preciso. La carretera donde Vicky está no se ve desde la costa, porque es una carretera nueva que hace una curva a la derecha y se separa de la costa. O sea, yo tenía el obstáculo natural de la costa y de la loma que hay ahí para poder ver la carretera desde el este, además de que yo venía a baja altura. Saco los trenes, saco los flaps, hago un giro a la izquierda porque la carretera me queda acá. Yo no estoy viendo la carretera y aquí tengo la loma, aquí lo que tengo es la bajada que viene después del puente. Comienzo a seguir la carretera y ya a aterrizar en el primer intento, fuese cual fuese la situación que hubiera. Mis cálculos me habían dado que estando menos de un minuto en tierra, recogiendo a Vicky y los niños y despegando de regreso en el primer intento, cuando los cohetes, suponiendo que todo estuviera trabajando, cuando los cohetes estuvieran listos para tirarme a mí, ya yo estaba 10 segundos, o sea, de vuelo, o sea, estaría ya fuera totalmente de la zona de destrucción, o sea, del límite de 24 kilómetros que ellos pueden destruir a baja altura, ya había 10 segundos que yo lo había pasado en la huida, ya en la salida. Pero yo no podía llegar y decir, no puedo aterrizar, dar una vuelta y aterrizar, porque entonces sí, al momento de salir, sí me podían destruir los grupos coheteriles antiaéreos, que eran la amenaza más seria. Cuando estoy en la curva ya para enderezar recto, veo el carro blanco que va hacia Varadero y que le voy a caer arriba, que está donde yo voy a aterrizar, prácticamente. Veo de frente un camión grande que viene y una guagua, un ómnibus que está tratando de pasar al camión. Me digo, voy a sobrevolar, o sea, aguanto el descenso, voy a sobrevolar este carro para brincarlo y aterrizar delante de él. Y en el lugar en que voy a aterrizar hay una piedra en el medio de la carretera que es increíble, todo el mundo se sorprende cuando lo cuento, pero un saburuco inmenso, así, de este tamaño. Y una señal de tránsito a la derecha que no me permitía irme a la derecha para esquivar la piedra porque le iba a dar con el ala. Y veo a Vicky y los niños, las tres camisetas aquí, naranja con las tres gorras. Cuando ya nosotros estábamos llegando al lugar donde Orestes me había señalado, yo estaba, mientras que caminaba yo miraba para el cielo y miraba para todos los lugares y habían aviones, pero no lo que yo esperaba. Cuando yo estoy llegando al lugar, el ruido de aquel camión y de la guagua no me dejaba oír nada más. Entonces, ahí imagínate, me excito, pero no puedo aterrizar antes por el carro y por la piedra y por la señal de tránsito. Entonces tengo que sobrevolar un poquito más y acercarme más al camión que venía de frente. O sea que todavía mi espacio se reduce más. Yo lo que hago es que hago un banqueo derecho para levantar la rueda, que no le dé a la piedra, pero pasarla por encima de la piedra ahí, porque ya acababa de pasar por delante del carro, ahí va a caer ya. Meter un pedal izquierdo con resbalo para evitar que el avión se me cayera, porque ya estaba en régimen de poca velocidad, y desplomar el avión prácticamente en la carretera. O sea, el aterrizaje típico de la persona que viene y aterriza no fue así, lento, no. Fue un desplome lo que yo hice del avión ahí. O sea, yo lo cogí, después le di otro pedalazo para quitar la velocidad brusca y que el avión cayera, al punto de que no se destruyera, ¿no? Cuando de repente yo veo aquel avión que está aterrizando, cojo a mis dos hijos así por las manos y le digo, ese es papi, ese es papi. Entonces se le digo, suelta la mochila, suelta todo, vamos, corre. Todas estas Vicky se me queda atrás, por eso yo no puedo perder un pie, yo no puedo ganar un pie más de carretera, o sea, perderlo más en el aterrizaje. Y pego los frenos todo lo que puedo, reduzco toda la potencia de los motores y cuando yo me detengo, el camión desde luego. Cuando el camión ve a aquel avión aterrizando de frente, lo primero que hace es frenar y irse para la cuneta, pero los dos paramos a la vez. Pero yo apenas paro, miro al hombre y Vicky se me ha quedado unas 2 cuadras atrás. O sea, me doy cuenta inmediatamente que tengo que virar a Vicky a recogerla y tengo que despegar en todo lo contrario, cambiar los planes en un segundo.
Cuando estoy corriendo me freno porque Oreste entonces es que empieza a girar. Entonces yo me aguanto porque digo, las hélices. Yo recordaba palabra por palabra lo que Oreste me había explicado. Digo, las hélices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a hacer él? Yo giro otra vez a la izquierda y me atravieso en la carretera perpendicular. O sea, lo que hago es quitarle el peligro de los motores a ellos y meter el ala, no hacer esto aquí así. Entonces ya lo que les queda a ellos es precisamente esta ala, por donde yo quiero que suban, porque la puerta del avión está aquí. Y abro la puerta. Entonces ya corro por detrás del avión. Reinier sube corriendo, es el primero que sube. Y inmediatamente, el primero en entrar es Reinier. ¡Papi! Y el niño empieza, con los ojos también, que se le queda. Imagínate, tenía cara de susto. Alejandro, yo lo tiré para dentro del avión. Y papi, y empieza a llorar y a tocarme. Y Alejandrito, papi también. Y yo les digo, no me hablen, no me toquen, siéntense, tranquilo. Y vi que lo que hace es que los cura ahí. Yo agarro la puerta para cerrarla. Y aquella puerta, la primera vez no me cierra, la segunda vez no me cierra. Y entonces me dije, así, espérate que no la vas a cerrar, espérate. Entonces la cogí con las dos manos muy despacito. Y cerré la puerta. Apenas cerré la puerta, potencia, enderezar aquel avión que estaba totalmente perpendicular, un poco desestabilizado en la carretera. Y bueno, ahí mismo ya se acababa la carretera, o sea, hacía la curva a la izquierda, que yo no podía hacerla. Dejé la piedra, dejé el carro a la izquierda, dejé la piedra a la izquierda también, y ahí mismo está la curva. Y empecé a ir al aire prácticamente sin velocidad. Ese avión está supuesto que despegue a 95 millas, yo creo que me fui a un máximo 65, 70 millas. Yo lo he dicho mil veces y lo repito, esa fe que yo llevaba de que iba a salir, que se dio, las condiciones en que ocurrió eso, el hecho de que, vaya, que un avión haya podido aterrizar en esas condiciones y despegar, a mí me parece una mentira. Eso lo cogió Dios en sus manos y lo puso en el aire. Cuando lo vi, fui la mujer más feliz del mundo. Y lo que hice fue tirarme arriba de mis hijos. Y yo le dije, no, yo sé, no hablamos, no hablamos, no hablamos. Yo me tiré arriba de él porque mi hijito le decía, ay, papito, papito, el más chiquitico. Y el mayor, me partió el alma cuando yo lo vi, que él temblaba de pies a cabeza, aguantando de no llorar y de no... Y yo le dije, papito, llora. Llora que necesitas llorar. Yo le pregunto, Ore, ¿en qué momento pasa el peligro? Él me dice, en el paralelo 24. Todo esto, Oreste también estaba emocionado, Oreste también estaba llorando. Entonces él nos da la mano. Nosotros nos parecía que nos estaba llegando la vida, la fuerza cuando le tocábamos la mano a él. Los niños iguales le daban besos en la mano. Alejandro se le paró y se le tiró por aquí. Y bueno, ya yo nada más que miraba para el cielo. Yo nada más que pensaba, ay, si aparece un avión, si nos tiran. Ya ahí yo pensaba en el peligro que realmente estábamos pasando. Cuando llegamos al paralelo 24, ¡ay, qué felicidad! Ahí fue donde sí nos respiramos profundo. Y entonces ya fue llegar a Cayo Maratón, ¿no? Yo no sé cuántas cosas yo sentí en aquel avión. Era tanto que habíamos pasado, tanto que habíamos añorado ese momento. Y sin embargo teníamos que mantenernos todos tranquilos. Yo lo único que quería era llegar y ya lo teníamos logrado, porque ya lo que nos faltaba era solo unos minutos de vuelo. Cuando llegamos a Cayo Maratón, los dos niños se abrazaron a Oreste y empezaron a besar. Yo los dejé y yo bajé a saludar a Elena y a Cristina. Me abracé de ella que no podía hablar. La felicidad era tan grande que uno a veces llora de tanta felicidad. Después Oreste que se baja y al fin puedo abrazarlo y besarlo. Él me dijo que me puse muy mal. Yo no recuerdo más. Ese momento, eso sí no lo recuerdo. Yo sé que yo la abracé y yo tenía tantos deseos de tenerla al lado mío. Y bueno, y cuando yo miro a todo a mi alrededor, me sentí tan libre, pero tan libre. Ver aquel aeropuerto que estaba cerrado, que no había nadie. Solo estaba Elena, Cristina y los pilotos del avión de Elena. Nadie más, nadie me preguntó que por qué yo había llegado, nadie me estaba mirando, nadie me estaba vigilando. Me sentí tan feliz que yo decía, pero es que así, tan libre, es imposible.
Y Vicky tenía razón. Eran libres, libres para siempre. Y poco a poco el mundo entero se fue enterando de la sorprendente noticia. Los detalles del espectacular rescate empezaron a rodar por todas partes, levantando una oleada de afecto y de admiración por el hombre cuya hazaña había destrozado el mito de las defensas cubanas y demostró una vez más que la fe y el amor mueven montañas. Bueno, ahora Orestes Lorenzo Pérez es el héroe del momento, el centro de la atención, inclusive ya tiene un contrato para hacer una película. Todavía no ha podido escapar de una popularidad que lo montó en la cresta de una ola generada por las ansias de cientos de miles de cubanos que en el exilio siempre soñaron con alguien que en desigual combate venciera a Castro y a su enorme aparato represivo. Pero ¿cuáles son los planes de este hombre al que muchos auguran un brillante futuro político? Déjame decirte, Leticia, que no creo que corra jamás para nada, en lo absoluto. Yo no puedo desear para mis hijos lo que no soy capaz de desear para otros niños, ni puedo desear para mi familia lo que no puedo desear para otras familias. Pero eso está muy lejos de que yo me convierta en un político. ¿Te ha abrumado, te ha sorprendido la atención que han recibido ustedes, esa publicidad? ¿Qué me puedes decir sobre esta publicidad que has recibido? Has estado en programas a nivel nacional, internacional, en talk shows. Orestes Lorenzo Pérez. ¿Cómo te sientes después de ver todo esto que les ha pasado a los dos? Leticia, nosotros no hemos tenido tiempo ni para sorprendernos. Todo ha corrido de una manera tan vertiginosa que no hemos tenido cuenta para saborear la realidad que hay alrededor de nosotros. O sea, vivimos en una excitación constante. Lo que sí te puedo decir, nunca lo imaginé. Yo sabía que en Miami iba a haber un clima receptivo, pero que no iba a pasar de ahí. Se iba a hablar el día que llegamos ya, y nosotros iríamos a hacer nuestra vida escondidos, anónimos y felices. Pero los planes del futuro, si tuviéramos, ¿cómo podemos terminar esta historia de amor? ¿Cómo la ven ustedes? Que no que termina, sino cómo ven el futuro de esta historia que apenas comienza. Bueno, planes inmediatos, queremos casarnos por la iglesia. Tal vez lo hagamos en España, con nuestros amigos allá, cuando surja la oportunidad, y queremos tener una niña también, la hembrita de la casa. Vicky. Bueno, es una vida nueva, porque hay que comenzar a partir de esto, ¿no? Yo te decía que yo no pedí tanto, pero ahora tengo que darlo yo todo. Y bueno, ya oíste todas las cosas que me han dicho. No tengo mucho más que decir. Luchar y crear nuevamente nuestro hogar que tanto nos hicieron pasar y que tanto sufrimos. Pero que al fin somos libres y vamos a vivir como tal, con mucha felicidad. Y hemos llegado al final de nuestro programa, pero no al de esta historia de amor. Ahora Orestes y Vicky, quienes se casarán este mes en España por la iglesia, comienzan una nueva vida en compañía de sus hijos. Una nueva vida donde la libertad y el amor caminarán tomados de la mano para nunca volver a separarse. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en un día tan señalado como hoy, Día de los Enamorados, en nuestro programa especial, El Vuelo del Amor.